Ay, doctor. Y a petición de uno de nuestros televidentes, la hernia del núcleo pulpar lumbar, Sí. más conocida como hernia lumbar. Sí, en la terminología del usuario y de las personas que en algún momento se puede entender como una hernia lumbar, que también está bien dicho porque en definitiva es una hernia que está localizada en la zona lumbar. Por lo tanto, hernia lumbar está bien. Los médicos hilamos un poco más fino ya en el diagnóstico y le decimos hernia del núcleo pulposo lumbar, porque es una especie de anillo fibroso que va entre vértebra y vértebra, que sirve, para explicarlo de una forma así un poco grotesca, como una especie de amortiguador. Es un anillo fibroso que está entre los espacios vertebrales, ocupando un espacio dentro de estas vértebras, y esto llega a herniarse de alguna manera, llega a producirse una protrusión, y eso llega a desencadenar como un dolor violento, súbito, localizado en la zona lumbar. Bueno, lo vamos a ver, vamos a tener más adelante unas imágenes de esto, y ahí vamos a ver cómo influye las vértebras, pasa a llevar los nervios en sí. Hemos querido ir arreglando de a poquito y ir poniendo imágenes para hacerle a la gente también un poquito más fácil, y entre imaginarse nuestra conversación tener unas imágenes de apoyo, doctor. Sí. Así es que es fundamental. Justamente es fundamental. Pero es más fundamental conocer más a fondo este tema de la hernia lumbar, porque usted nos dice los síntomas, ¿cierto? Pero queremos ver también tratamiento, prevención, el por qué sucede muchas veces. Tengo entendido que también va relacionado con la obesidad, por el peso. Sí, has vuelto a tocar ese factor de riesgo que es la obesidad, efectivamente. Pero para aclararlo un poco a los televidentes, ¿no? Y que quede así como una definición. Cuando ya la hernia lumbar o la hernia del núcleo pulposo es un diagnóstico, ¿no? Pero ¿cuándo sospechamos de eso? Sospechamos cuando nosotros vemos a un paciente que llega a la urgencia o que llega a la consulta con un dolor importante en la zona lumbar, en donde puede estar desencadenado por varios factores. Por ejemplo, si una persona joven, por darte un ejemplo, te pongo esto como un ejercicio práctico en la medicina, que puede llegar a una persona joven, pero ¿cuál ha sido su factor de riesgo, llamémoslo así, que ha hecho levantamiento de pesas? Eso ocurre en muchos jóvenes. Ha levantado pesas en los 18, 19, 20 años, llega a los 25, 28 años, en donde a través de este levantamiento de pesas, que muchas veces puede ser de forma inadecuada o en su defecto tener un trabajo o una actividad laboral en donde esté levantando cajas pesadas, efectivamente que esto es mucho más frecuente que el levantador de pesas. Todo eso, y llega con un dolor importante localizado en la zona lumbar, intenso, que puede tener una irradiación o no a uno de los miembros inferiores, que puede ser derecho o izquierdo. Uno tiene que tener presente este diagnóstico. Para hacerle la introducción a nuestros amigos televidentes, esto también se trata de una patología auge que de alguna manera el médico de la atención primaria y después los médicos especialistas, ya con métodos de herramientas para llegar a ese diagnóstico, tienen que estar atentos, y nuestro objetivo en nuestro programa es justamente dar a conocer al usuario y a las personas que nos siguen de que esto forma parte de las patologías que tenemos que estar a la expectativa de que no se nos vaya a pasar por alto. Entonces ya pusimos el factor de riesgo de ese joven que levanta pesa, del que tiene esa actividad laboral,
de una persona que puede de una manera brusca levantar un objeto por diversas situaciones, hay veces hasta, por decirlo, por levantar, claro, correr un mueble, una acción violenta puede llegar a desencadenar en este diagnóstico. Y como les decía, el dolor pasa a ser importante y puede llegar a tener una irradiación a uno de los miembros inferiores, y en ese momento nosotros ya estamos sospechando de que hay un nervio que está comprometido, como en este caso el nervio ciático, que puede irradiarse inclusive hasta el tobillo. Vamos más o menos pensando de que se está produciendo un pellizcamiento de ese nervio, o que está comprometido ese nervio, o que se está produciendo una especie de pinzamiento. Todas estas cosas en principio pueden ser manejadas y deben ser manejadas desde la atención primaria con un tratamiento que no va más allá de las 6 semanas. Hasta ahí tienes una especie de lumbago, una sospecha de una hernia lumbar, como tú lo mencionas, y no se llega al diagnóstico definitivo, sino después a través de imágenes. Entonces, para que más o menos se vaya entendiendo el tema, al principio se sospecha de esto, ¿no? Y uno comienza a tratar esto con antiinflamatorio, con analgésicos, inclusive tiene que usar uno la herramienta de la kinesioterapia motora para ir más o menos tratando de aliviar el dolor. Si esto llega a pasar de 6 semanas y no hay una verdadera evolución favorable de ese paciente, nos acercamos más al diagnóstico de una hernia lumbar. Espero haber estado claro en ya, doctor. La explicación. Yo veo al doctor de medicina general. ¿El doctor de medicina general me deriva a un traumatólogo o a un neurocirujano? A un neurocirujano, a cualquiera de los dos. Puede ser un traumatólogo, a un neurocirujano. Pero el mensaje es, Lorena, que al principio el médico general o el médico internista, que no tiene la especialidad de neurocirugía o traumatología, está en su deber al inicio de esta patología tratarlo por lo menos 6 semanas, que ese es el formato. Y ese formato está hecho y analizado porque ahí pueden ocurrir varias cosas. No todas las hernias son operables, eso hay que saber entender. Puede que en principio esa persona al final tuvo una hernia en el momento que lo vio el médico general o el médico internista, y que a las 6 semanas ocurra una regresión de los síntomas, es decir, en vez de evolucionar en forma no favorable, evoluciona en una forma favorable, es decir, tienes 6 semanas de tiempo. ¿Te acuerdas en el antiguo programa Exacto. que teníamos 12 horas? Bueno, acá tenemos 6 semanas para tratar esa patología, y que siendo una hernia puede que evolucione favorablemente y regresen los síntomas y no hace falta de la cirugía, y que en 6 semanas de tratamiento, a la final, tratándolo bien como corresponda, no evolucione bien y vaya a ser un candidato hacia la especialidad, o sea, hacia la derivación de traumatología y neurocirugía, y que con métodos de diagnóstico que vamos a hablar después, que es la tomografía y la resonancia magnética, llegue a tener una hernia del núcleo pulposo o una hernia lumbar, como tú lo mencionas. Ese estudio que hace el neurocirujano o el traumatólogo también tiene que entrar en un análisis para ver si es operable o no. Esa es la pregunta. Bueno, muchas causas puede ser cuando no es operable. Claro. ¿Cierto? Que es lo que nos hizo saber este televidente. Ya. Que no puede operarse. Diabetes, tiene una diabetes, puede tener otras enfermedades en las cuales no... Concomitantes. Exacto. Ahí hay que aplicar lo que conversamos antes de hacer este programa, terapias alternativas y todo eso, ¿cierto? Pero de ahí ya nos vamos a otro tema. Si solamente la idea es que hay, lo que dice usted, doctor, se puede y no se puede operar,
Claro, claro eso. Claro, sí, y para nuestro amigo televidente, bueno, dicho sea de paso, ¿no? No todas son operables, hay una especie de, es como un poco relativa la patología, porque muchas pueden hacer regresiones y no terminan en cirugía, pueden evolucionar bien. Unas terapias. Cuando nosotros sí o sí tenemos que hacer una derivación en un paciente que hay una alta sospecha de una hernia lumbar, como tú lo dices, vamos a llamarlo así, es cuando hay un síndrome que se llama de cauda equino, así se llama el síndrome. Este síndrome es un dolor intenso en la zona lumbar, hay una verdadera radiculitis y prácticamente es tanto el compromiso que está produciendo esta hernia con los nervios que se produce una parálisis vesical y una parálisis del esfínter del recto. Por lo tanto, ya comienzan a haber ciertas situaciones, una disminución importante de la fuerza de los miembros inferiores, de la motilidad también de los miembros inferiores, de la motricidad, y hay una, se le llama un síntoma en silla de montar, hay una anestesia en silla de montar en donde prácticamente en esta zona de los genitales, para abajo, lógicamente la persona no siente, no tiene una sensibilidad, hay un trastorno de la sensibilidad. Entonces, hay varias sintomatologías con este síndrome de cauda equino que nos hace derivar en una forma urgente hacia el especialista. Pero como tú te darás cuenta, ya no es un simple dolor con lo que viene la persona, sino que hay parálisis vesical, hay parálisis rectal, hay anestesia en silla de montar, el paciente probablemente tenga una dificultad para la marcha porque los miembros inferiores no le responden. Entonces esto amerita en una forma urgente ser derivado al neurocirujano o al traumatólogo. Las otras entidades es un poquito más conservador porque se da el tiempo de que en unas 6 semanas pueda haber una regresión de todos estos síntomas y por lo tanto nos llegue a la cirugía. No sé si quedó claro eso, Lorena. Sí, doctor, entre la sospecha y la confirmación, efectivamente. Correcto. ¿Cierto? Y de ahí, ya en forma estricta, en este escenario que acabamos de mencionar, de este síndrome, ya es competencia de los especialistas si van a proceder a hacer la cirugía o no. Este amigo televidente, que seguro nos está viendo, tiene que pensar que no todas son operables, no son todas operables. Y sobre todo cuando hay una tolerancia al dolor o la sintomatología es mucho más disminuida, lógicamente que los médicos especialistas prefieren tener una actitud conservadora frente a esto. En estricto rigor se operan las que tienen una sintomatología muy fuerte, que es incompatible con el diario vivir, tienen que ser operadas. Doctor, y una vez operado, ya se hizo esta operación, hay un tratamiento en el cual viene a seguir terapia, fisioterapia, kinesioterapia. Sí, lógicamente que ya la rehabilitación postquirúrgica va a estar basada en ejercicios kinésicos, porque se recomienda, y esto también está analizado, de que el reposo no es tan beneficioso en este tipo de personas o en este tipo de pacientes. Entonces, la actividad de alguna manera física es mucho mejor que el reposo. Por lo tanto, el apoyo kinésico que se tiene con todos estos pacientes que son postquirúrgicos se basa mucho en unos ciertos ejercicios
kinésicos, que el kinesiólogo lógicamente los maneja bien, de columna, de miembros inferiores, potencializando un poco la fuerza, la motricidad, tener una actividad, y es fundamental también la buena ingesta con pocas calorías para evitar que haya un aumento de peso corporal, que esto no le conviene bajo ninguna circunstancia a nuestra columna, y todos los cuidados generales que haciendo estos programas tú te vas dando cuenta, que lo vas hilvanando y te vas dando cuenta que siempre hay que comer sano, que siempre el cigarrillo también tiene un factor importante en estas hernias, que también, oh sorpresa, también está como factor desencadenante de todas estas situaciones. Cigarrillo, aumento de peso corporal, obesidad, todo eso es mejor prevenirlo. Y en la parte postquirúrgica es mejor la actividad, los ejercicios, buena alimentación, reducción de peso incorporada, llevar una vida sana. El alcohol también, en estas cosas también hay que decirlo, el alcohol te produce muchas inflamaciones de muchos tejidos. Entonces es importante no ingerir alcohol, porque el alcohol llega a producir inflamación de los tejidos blandos. Entonces es mejor restringirlo. Todas estas situaciones se pueden hacer después de la cirugía. Doctor, vamos a la imagen de apoyo, este video de apoyo, para que nuestros televidentes se instruyan un poquito más. Correcto. ¿Cómo se produce una hernia de disco y cuáles son sus síntomas? La espalda es una compleja estructura compuesta por músculos, huesos y otros tejidos, que abarca la zona posterior del tronco desde la nuca hasta las caderas. Los huesos que forman el núcleo de nuestra espalda se llaman vértebras y en su conjunto se denominan columna vertebral. La columna a su vez se divide en tres partes: zona cervical dotada de 7 vértebras, zona torácica dotada de 12 vértebras y zona lumbar dotada de 5 vértebras. Para finalizar, todo el peso de la columna recae sobre el sacro. Entre todas y cada una de las vértebras podemos encontrar un disco intervertebral que dota de flexibilidad y movimiento a toda la columna. Pasamos ahora a una visión más cercana del disco para diferenciar sus dos partes: el núcleo pulposo, constituido en su mayor parte por agua, y el anillo fibroso que lo rodea, dotado de mucha resistencia. Las malas posturas mantenidas durante mucho tiempo y la manipulación de cargas excesivas pueden ocasionar que el anillo fibroso se debilite y protuya, invadiendo el canal medular situado detrás del disco, creando una protusión discal. Si el anillo fibroso sigue debilitándose, puede llegar a romperse, provocando que el contenido del disco y el núcleo pulposo se hernie hacia la parte posterior del disco, provocando una hernia discal. Dependiendo de la dirección de la hernia, podemos encontrar compresión nerviosa, manifestándose con dolor referido a miembros, parestesias o pérdida de sensibilidad, y dependiendo del grado de compresión, atrofia muscular. Los síntomas de la hernia pueden variar dependiendo de la zona donde se encuentre el disco herniado. Si se encuentra en la zona cervical, dará síntomas hacia el miembro superior o brazos, y si se encuentra en la zona lumbar, dará síntomas hacia miembro inferior o piernas. Bueno, vimos ahí las imágenes de estos videos de apoyo que son muy instructivos porque a través de estas imágenes vamos adquiriendo conocimiento, consolidando los conceptos. Exacto. Así que, doctor, siguiendo en relación con el tema, quedamos ahí con unas dudas, y este tratamiento de 6 semanas que hacemos, el doctor que nos sugiere, en fin. Bueno, mira Lorena, es como el común denominador. En realidad, cuando llegan los pacientes, en principio, hasta antes de que esté frente a una hernia lumbar propiamente dicha y operable, lógicamente que el común denominador es justamente realizarle un tratamiento paliativo a este tipo de pacientes.
Hay que separar un poquito para que nuestros televidentes también se lleven la idea y el mensaje de que los lumbagos, en realidad los famosos lumbagos que son muy frecuentes, porque esta es una consulta muy frecuente, el dolor lumbar, el dolor de la zona lumbar, en algún momento de nuestras vidas lo tenemos. Eso, en estricto rigor, el lumbago, generalmente a los 3-4 días desaparece el dolor porque finalmente lo que ha habido es un compromiso de los músculos paravertebrales, los que sujetan la columna, y es hablo de los lumbagos, es por una falta también de actividad física, de fortalecimiento de los abdominales, del tren delantero, del tren posterior, en donde nosotros, si de alguna manera incorporamos dentro de nuestra actividad física un poco de abdominales y mantenemos nuestro peso normal, lógicamente que nuestra columna va a sufrir menos y los músculos abdominales, los rectos abdominales son los que se van a encargar, por ejemplo, a la hora de levantar un objeto dentro de tu casa por las necesidades varias que tienen que hacer las amas de casa. Hay veces el hombre también cuando colabora. Estamos sometidos de alguna manera a una cierta actividad física doméstica, pero no estamos preparados para esa actividad física doméstica. Si nosotros tenemos incorporada nuestra actividad física y tenemos que levantar un sillón, como tú mencionaste, o un objeto pesado, y si estamos medianamente preparados, el tren anterior o los rectos abdominales, cuando hacemos la acción de levantar un objeto, van a trabajar estos músculos, entonces nuestra columna va a sufrir menos. Eso cuando se tratan de los lumbagos, cuando no ha habido una hernia, porque también nuestros televidentes tienen que saber que no todo es hernia, que no todo llega a ser operable. En principio, esta prevención, para llamarlo de alguna manera, la reducción de peso y una técnica de pilates, es decir, hacer ejercicio físico, sobre todo abdominales, nos va a ayudar mucho en evitar lumbagos. Y esto sí te lo puedo decir fehacientemente, de que esta prevención sin fármacos es valiosísima para todo. Es decir, si tenemos 100 personas, hombres y mujeres, y le tenemos que hablar de prevención de alguna manera, una de las prevenciones es fortalecer nuestros músculos abdominales y los músculos paravertebrales con esta actividad física. Cuando ya saltamos a un dolor lumbar que atraviesa los 3, 4 días, 5 días y tenemos que hacer un tratamiento, nosotros los tratamientos y los fármacos convencionales son analgésicos. Está el paracetamol, tenemos los antiinflamatorios que podemos utilizar, ibuprofeno, ketoprofeno. También se ha hablado de relajantes musculares. No hay verdaderas evidencias clínicas de que esto de alguna manera nos alivia los síntomas, nos mejora un poco, pero no es la parte curativa. No nos recupera. No nos recupera totalmente, sobre todo en el lumbago. Es como yo te dije, la reducción de peso y la actividad física va a evitar que nosotros tengamos lumbago y eso va a ser mucho más curativo. La columna también necesita cierto ejercicio y cierta actividad. Pasamos de los analgésicos a los antiinflamatorios, a los relajantes musculares. Podemos aplicar frío o calor en la zona de la columna, cierta movilidad que tenemos que hacer con los miembros inferiores y también un poco de actividad física. Doctor, ¿y es necesario o es bueno, que me nace esa duda, de repente usar una faja, un estilo de faja por estos días, por unas 2 semanas en caso de...? En caso de que haya un dolor importante, son artefactos que ayudan al tratamiento, de alguna manera alivian. Hay que tener claro que tenemos ese apoyo que tú mencionas, es válido. Tenemos la parte kinésica,
que se encarga de la termoterapia. Al principio se usa frío, después calor, los kinesiólogos manejan bien esto. Y son todos los fármacos y la parte kinésica motora la que durante este periodo de estas 6 semanas famosas que tenemos que hacer el tratamiento, lógicamente, como yo te decía al inicio del programa, esto puede tener una regresión aunque haya debutado el paciente con una cierta hernia lumbar. Le favorece eso. No se estila y no se habla mucho de reposo. Y si cabe el término, el reposo puede ser máximo 24 o 48 horas, pero después es la actividad la que muchos autores hablan a favor de esto. Para que quede bien clara la idea, tienes todo este tiempo que es fundamental, que hemos hablado bastante en este programa de la hernia lumbar, en donde nosotros tenemos que observar, tratar, ver, aliviar, y si tenemos un poco de fortuna va a haber regresión en algunas hernias, puede haber regresión. Muy positivo, no llegar a la operación, no llegar a la cirugía. Yo creo que siempre hubo no diferencia, sino que siempre hubo un diálogo discutido entre la parte clínica y la parte quirúrgica. No todas las cirugías resuelven, pero ojalá nosotros pudiéramos evitar la cirugía. Algún cirujano de alguna manera puede pensar un poco lo contrario, pero es real. La prevención es lo mejor dentro de la medicina. La medicina curativa pasa a ser ya una medicina costosa, y la medicina ya resolutiva, de pesquisaje y todas esas situaciones, lógicamente que muchas veces se nos van de la mano. Entonces siempre hay que apuntar a la prevención de todas las patologías. Y la prevención de esto es la reducción de peso y la actividad física. Cuando se hace el tratamiento durante estas 6 semanas y no llegamos a la cirugía, es un gran beneficio para el paciente. Y hay veces uno es reiterativo en el consejo, porque la faja que tú mencionaste es importante, todo eso ayuda, pero va a ser mucho más importante la dieta, la alimentación, el no tener factores de riesgo, no aumentar de peso y que la columna no sufra. Los ejercicios, lo que decía usted, el pilates sobre todo, que lo he escuchado varias veces a usted, doctor, hablar sobre el pilates, que es una buena técnica para el cuerpo en general. Sí, hacer técnica de pilates, preocuparse un poco del tren delantero y el tren posterior, es muy bueno. Nosotros tendríamos que, si no vamos a ser atletas de alto rendimiento, sino que es una cuestión de salud, no es costosa, y uno tiene que incorporarla a la vida de uno tiene que incorporar justamente eso que nos hace un beneficio enorme. Por más que estemos subiditos de peso, que tengamos nuestras rueditas, nuestros neumáticos ahí en las abdominales, hacer unas 40 abdominales, unas 3 veces a la semana, va a haber un saldo favorable, porque de alguna manera entran a trabajar los músculos abdominales, los paravertebrales de la columna, y se fortalece ese tren, tanto el tren delantero como posterior. Entonces ya la columna va a estar más sostenida y más consistente y más sólida con todos los tejidos blandos que te estoy mencionando. Entonces eso es mucho más beneficioso, es mucho más saludable, es menos costoso, y vamos a andar mejor, porque ¿cuántas personas no tenemos un trabajo sedentario, incluido el que habla? Muchas veces tenemos que estar en los escritorios, mucha gente de salud pública está, y muchos de no salud pública, la parte administrativa, oficinas, secretarias, claro, están sentadas permanentemente también. Imagínate la posición de esa columna permanente en esa posición sentada, la verdad que para mí es un tormento grande. Y
acabar el día y no llegar a hacer una cierta relajación, una cierta elongación, unas cuantas abdominales, ¿te das cuenta? Sí. Entonces nosotros no nos preparamos para el día siguiente. Doctor, pero ¿sabe qué? Lo más positivo de este tema en sí, a pesar de ser una hernia lumbar, a pesar que está en los planes G, ¿cierto? Ex auge, es lo que nos hablaba recién en este último tema, en la parte final del programa. El lado positivo, evitar esta operación, evitar esta cirugía a la columna y que favorable en estas 6 semanas tener una regresión y que todo termine bien y evitar llegar al pabellón, que es lo importante. Es lo más importante. Y le voy a dejar una ventanita favorable a la parte quirúrgica. Cuando ya irremediablemente hay que operar, también estas personas, que eso me olvidé yo personalmente de detallar eso un poquito, es que después de la cirugía también no se restringe la actividad deportiva, Lorena. Por lo tanto, esa persona vuelve tiene que tener un cuidado que mencionamos acá de la reducción de peso, de comer bien, pero no se restringe a un postquirúrgico tener una cierta actividad deportiva. Eso es bueno también. Y que llama mucho la atención, doctor, que mucha gente uno dice, oh, lo operaron de la columna, lo operaron de una hernia, y uno piensa que va a estar 1 mes en cama, 2 meses, y no, a los 2 días ya está en movimiento, y uno dice, no será malo eso. Los autores recomiendan más la actividad física que el reposo. Eso está como analizado y los resultados son más beneficiosos en la actividad física que en el reposo. Por lo tanto, después de la cirugía se recomienda, si a alguna persona le gusta cierta actividad deportiva, lo puede llegar a hacer. Así que increíble, porque uno siempre piensa que tiene que tener un tiempo, claro, un buen tiempo, ya sea que porque se demoran en cerrar las heridas y todo lo que antiguamente nos decían. Pero bueno, doctor, la próxima semana otro tema tan interesante como los que hemos ido aprendiendo, hilando, y que nos queda como reflexión y ya tomar conciencia, que es la alimentación sana, el agua, evitar el tabaco, el alcohol, porque todo complementado en una sola cosa en nuestro cuerpo. Tú te das cuenta que comienza a ser como un himno a la salud, porque eso es lo que es. Alguna vez se hizo un comentario de que, bueno, fue un comentario que hay que tomarlo como fue, ¿no? Hablar muchas veces de actividad deportiva da la impresión de que fuera totalmente el deporte, pero no. El sedentarismo es un factor de riesgo muy alto, muy grande. Y lo que se combate, ¿cómo se combate el sedentarismo? Con la actividad física, no hay otra forma. Entonces, los televidentes también tienen que saber eso, de que no se habla de deporte por el hecho de hablar de deporte. Hay un espacio para hablar de deporte y solamente de deporte, pero nosotros hablamos de la actividad física desde el punto de vista de la salud. Entonces, el sedentarismo es causa mucho malestar y perjudica muchísimo al organismo. Ya, doctor, nos vemos la próxima semana. ¿Qué tema va a quedar pendiente para así quedarnos? Vamos a quedar con el accidente cerebrovascular. Es un tema muy apasionante, eso, qué bueno que lo diga de una vez acá en cámaras. Así vamos a ir dándole los temas a nuestros televidentes, cosa de que ellos estén atentos a qué tema viene, y seguir sugiriéndoles que nos hagan llegar sus inquietudes en relación a los temas que quieren saber. Correcto. Bueno, me despido con hasta pronto y gracias por habernos dejado entrar en sus hogares.